Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en Handful Stack. Mi nombre es Hans Arias y soy desarrollador de software. Hoy vamos a crear un microservicio reactivo utilizando tecnologías Spring Web Flux y RODBC con una base de datos Postgres. Vamos a crear la estructura inicial de nuestro proyecto. Para esto nos vamos a apoyar con la herramienta Spring Initializer. Vamos a utilizar como proyecto Maybe, le damos lenguaje Java, la versión la dejamos 3.0.6. Vamos a cambiar este nombre por el nombre de nuestro canal, que es Handful Stack. Ahora vamos a darle un nombre, podría ser ns webflux y r2dbc. Dejamos ya y la versión de nuestro del Java que tengamos instalado. En este caso es la versión 17. Ahora vamos a agregar las siguientes dependencias. Vamos a agregar Reactive Web, servicios de forma reactiva. Vamos a agregar R2, nos permite trabajar con las bases de datos de, o sea, transformar los datos de forma reactiva. Vamos a utilizar Lombo. Este Lombo es muy útil ya que nos ayuda a reducir mucho código repetitivo por medio de anotaciones. Y vamos a agregar el driver de Postgres, ya que vamos a utilizar como base de datos Postgres. Ahora vamos a dar generar este nuevo proyecto. Esperamos unos segundos, abrimos la ubicación del proyecto y vamos a comprimirlo. Ahora vamos a utilizar un IDE para trabajar en nuestro microservicio. En este caso nosotros utilizamos IntelliJ, pero se puede utilizar cualquier editor. Ahora vamos a darle clic en Open y vamos a buscar la ruta de nuestro proyecto. En este caso es en descargas y ese es el proyecto que hemos descomprimido. Le damos OK, aceptamos y esperamos que nos abra el proyecto. Vamos a continuar con la creación de nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar Docker para crear un contenedor de Postgres. Primero tengo que ingresar como usuario con sudo su. Con este comando nos permitirá crear un contenedor de Postgres. Básicamente estamos indicándole que el nombre de ese contenedor sea Postgres, que cuando ese contenedor se detenga se elimina automáticamente. Este significa que se ejecute en segundo plano, o sea que no quede abierto en la terminal. Y estamos indicando como usuario va a tener Handful Stack y como password también va a tener Handful Stack. Y el nombre de la base de datos va a ser game. Aquí estamos indicando el puerto que va a tener el contenedor y la imagen. En este caso la imagen es Postgres 14.1. Bien, entonces vamos a ejecutar este comando para crear nuestro contenedor de Postgres. Para saber de que el contenedor se ha ejecutado exitosamente, simplemente con el comando docker ps. Vamos a utilizar Diver para conectarnos a esta base de datos. Diver es una aplicación de cliente SQL en la cual podemos administrar una base de datos. En este caso podemos administrar Postgres u otra base de datos relacional. Entonces damos clic en este más y nos aparece esta ventana. Seleccionamos Postgres, damos siguiente. Aquí nos va a indicar el nombre de usuario, en este caso fue Handful Stack, y la contraseña también, Handful Stack. Ahora vamos a probar la conexión. En caso de que sea exitoso, le damos a aceptar y le damos finalizar. Ya hemos creado nuestra conexión con Diver con nuestro contenedor de Postgres. Vamos a conectar nuestro contenedor de Postgres con nuestro microservicio. Para esto, lo primero que vamos a cambiar es la sección de archivo de configuración. Vamos a cambiarla por uno mucho más legible, que en este caso es YAML. Quitamos .properties por YML. Entonces vamos a agregar las propiedades de la base de datos. En este caso sería Spring RODBC. Vamos a colocar de username como Handful Stack. El password es lo mismo, Handful Stack.
Y la URL sería la siguiente: r2dbc postgres SQL y la ruta de localhost, el puerto, que en este caso es 5432, y el nombre del contenedor, que en este caso sería Postgres. Y tenemos el usuario, la contraseña y la URL de Postgres. Ahora vamos a crear un nuevo archivo que se llama esquema y que de .sql. Vamos a agregar el siguiente script. Vamos a crear una tabla si no existe la tabla de jugadores. Aquí me come una S. Si no existe la tabla de jugadores, va a tener un ID y ese ID será una primary key. Ahora va a tener los siguientes campos aparte del ID: un nombre, y va a tener un apodo. Y con esto ya crearemos el esquema de nuestra base de datos. Pero este esquema no lo crea automáticamente. Debemos especificarle de que lo haga cuando se está inicializando el proyecto. Con esta línea de código podrá leer el archivo esquema y crear la tabla de manera automática cada vez que se levante el microservicio. Entonces vamos a probar, vamos a darle clic aquí y vamos a decir correr proyecto. Bien, nuestro proyecto se ha levantado, ya que nos muestra un mensaje de que Netty se ha levantado con el puerto 8080. Vamos a abrir nuestra base de datos y vamos a corroborar si la tabla fue creada de manera exitosa. Damos tabla y damos archivo y damos refrescar. Y podemos ver de que la tabla de players ha sido creada de manera exitosa y con los campos que hemos especificado en nuestra esquema. Vamos a detener nuestro servicio y vamos a crear nuestro primer input, que en este caso es crear un nuevo jugador. Para eso vamos a crear nuestro modelo. Le damos click en new, Java class. Primero agregamos el nombre de nuestro package, que sería model, y el nombre de la clase, player. Ahora vamos a indicarle de que este es un entero y que va a llamarse ID y que es la primary key. Vamos a agregar el atributo de nombre y vamos a agregar el otro atributo de apodo, nickname. Como este nombre es diferente el que hemos creado en el esquema, ya que tiene guión abajo, vamos a especificar el nombre con la notación de column. Entonces vamos a colocarle el nombre tal cual como está definido en el esquema de nuestra base de datos, e igualmente el nombre de la tabla, que en este caso es players. Ahora, en esta parte es muy útil el lombo, ya que en este caso sin lombo tendríamos que crear los get y los series y los constructores de manera manual o utilizando la ayuda del IDE, pero con unas notaciones podemos especificar, por ejemplo con la notación data y los get y los series, y con la notación no al constructor nos permite especificar un constructor vacío, y lo contrario sería all constructor, nos indica un constructor con todos los métodos. Entonces esta es la parte muy útil de utilizar lombo en nuestros proyectos. Ahora vamos a crear nuestro repositorio. Entonces lo mismo, especificamos el nombre del package repository, el nombre de la clase, o en este caso una interfaz, no es una clase, es una interfaz, player, y con el sufijo repository.
y que va a extender del repositorio J2 R2 debe ser repositorio. Con esta interfaz podemos manipular nuestra tabla en la base de datos. Recibes parámetros, un nombre del modelo que necesitaría player y el del ID que es necesario es integer, el tipo de datos del ID. Y con esto hemos creado nuestro repositorio. Ahora falta crear nuestro endpoint. Entonces vamos a crear una nueva clase. Para eso primero vamos a crear el package que haría controller y sería el nombre de la clase, sería player res controller. Vamos a renombrarla poniéndole mayúscula controller. Listo, quedaría mejor. Ahora vamos a agregar la notación res controller para indicarle dentro de Spring Boot de que es un controlador tipo res. Ahora vamos a agregar la notación request mapping para indicar que la base de la URI es API v1 versión 1 de players. Estaría perfecto. Ahora vamos a crear nuestro primer input. Y nuestro primer input es de tipo post. Entonces vamos a utilizar la notación post mapping. Y vamos a agregarle que tiene una ruta de agregar. Entonces vamos a utilizar aquí que es mono, ya que vamos a retornar 0 o un elemento de manera asíncrona y que este mono va a ser de modelo de player. Entonces añadir player y vamos a recibir como parámetro un jugador con request body. Ahora vamos a inyectar el repositorio utilizando AutoWrite. Y vamos a retornar repository y crear un nuevo player. Vamos a proceder en probar nuestro endpoint, pero antes vamos a agregar la siguiente anotación que sería habilitar RD2 DBC repositorios. Listo, ahora vamos a levantar nuestro servicio. Vamos a utilizar Insomnia para probar nuestro endpoint. Vamos a dar clic en este más, New Request. Vamos a agregar un nombre diciéndole add player. Vamos a especificar de que es de tipo post y le damos clic en el botón de crear. Ahora vamos a agregar la URL que sería http localhost el puerto 8080 API v1 players y add. Ahora vamos a especificar que es de tipo JSON y que tiene el siguiente atributo: nombre, en este caso vamos a colocar Juan Pablo, el nickname vamos a colocarle J12 y damos clic en enviar. Listo, se ha creado nuestro primer registro de manera exitosa y podemos corroborarlo en nuestra base de datos. Damos clic aquí y le vamos a agregar refrescar y hemos creado se ha creado ese registro de manera exitosa. Vamos a crear nuestro endpoint final, que es mostrar todos los jugadores. Para eso vamos a utilizar nuestra anotación getMapping y vamos a darle como patch all. Ahora vamos a utilizar plus, ya que vamos a retornar de uno o varios elementos de manera asíncrona, que en este caso sería player. Get players, no recibimos ningún parámetro y vamos a retornar repository find all. Y con esto ya tenemos, vamos a todos los jugadores. Vamos a reiniciar nuestro servidor dándole esa flechita. Vamos a probar este cambio en Insomnia. Vamos a crear un nuevo request o simplemente puedo duplicar del anterior.
Vamos a cambiar la parte final de la URL, vamos a especificar de que es de tipo get y vamos a quitar el cuerpo y vamos a darle send. Listo, tenemos dos registros. Vamos a crear otro registro, vamos a colocar Hans alias y como pod h hans.alias, y también tenemos varios registros. Muchas gracias por haber visto el tutorial, espero que le hayan gustado y nos vemos en una próxima.